Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismecito. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que ha generado mucho revuelo en el mundo del espectáculo turco, la supuesta pelea entre Demet Özdemir y Francesca, la exnovia de Can Yaman. Prepárense porque tenemos drama, tenemos misterio y, por supuesto, un montón de información jugosa que analizar. Así que agarren sus palomitas, sus bebidas, y pónganse cómodos porque esto se va a poner bueno. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, cada semana les traigo las últimas noticias, chismes y análisis del mundo de las novelas turcas y sus protagonistas. Entonces, ¿de qué va todo esto? Bueno, para aquellos que no estén tan familiarizados con la farándula turca, déjenme ponerlos al día. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y populares de Turquía, conocida por sus roles en series como Erkenci Pájaro Soñador, y Doğdu Unep Kaderindir Mi Hogar, Mi Destino. Su encanto natural, su talento para la actuación y su belleza la han convertido en un referente para muchos jóvenes turcos y en una figura muy solicitada por las marcas. Demet además es conocida por su profesionalismo y su dedicación a su trabajo, lo que le ha ganado el respeto de sus colegas y del público en general. Su estilo, siempre impecable y a la moda, también ha sido muy comentado, convirtiéndola en un icono de estilo para muchas mujeres. Can Yaman, por su parte, es otro actor turco de gran renombre, famoso por sus papeles en Erkenci y Bay Ceylan, Señor Equivocado, y que también ha conquistado audiencias internacionales. Can es un actor carismático y con una presencia física imponente, lo que le ha valido un gran número de seguidores, tanto en Turquía como fuera de ella. Su éxito ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un ídolo en países como Italia, España y varios países de América Latina. Su compromiso con sus personajes y su dedicación a su trabajo lo han llevado a protagonizar producciones de gran éxito, y su nombre es sinónimo de éxito y popularidad en el mundo del entretenimiento. Además, Can es conocido por su defensa de causas sociales y su activa participación en proyectos benéficos, lo que le ha ganado el cariño de sus fans y el respeto de la comunidad. Y Francesca, bueno, Francesca es la exnovia de Can Yaman, una joven italiana con la que el actor tuvo una relación antes de sus romances más mediáticos. Aunque su nombre no resuena con la misma fuerza que el de Demet o Can, su presencia en la vida del actor y, en particular, en el momento álgido de su carrera con Erkenci la convirtió en un personaje clave en la narrativa que rodea la supuesta pelea. Francesca, al no ser una figura pública, se mantuvo alejada de los focos mediáticos, lo que, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad sobre su relación con Can y su posible conexión con Demet. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué se pelearían Demet y Francesca? Aquí es donde la historia se pone interesante. Los rumores sobre una supuesta enemistad entre las dos mujeres han circulado por varios años, pero nunca se había confirmado nada de manera oficial. Sin embargo, en el último tiempo, las pistas han sido más consistentes y sugerentes. Todo comenzó en gran medida con la serie Erkenci. Para quienes no la hayan visto, esta serie fue un auténtico fenómeno, tanto en Turquía como a nivel internacional. La historia, que narra el romance entre Sanem, Demet Özdemir, y Can Yaman, cautivó a millones de espectadores con su trama romántica, sus personajes entrañables y sus espectaculares paisajes. La serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo por su calidad, sino también por la química innegable entre Demet y Can, los protagonistas. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, interpretaron a Sanem y Can, y su química en pantalla era innegable. Era evidente que había una conexión especial entre ellos, y los fans no tardaron en empezar a especular sobre un posible romance fuera de la ficción. La forma en que se miraban, las bromas y risas compartidas, y la complicidad que emanaba de cada escena alimentaron los rumores y las fantasías de los seguidores, quienes soñaban con ver a Sanem y Can convertidos en una pareja en la vida real. Aunque Demet y Can nunca confirmaron públicamente que estuvieran juntos, los rumores y las especulaciones sobre su relación eran constantes. Fotos juntos, comentarios en redes sociales, y miradas cómplices alimentaban la llama del romance y la curiosidad de los seguidores. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de historias jugosas, no tardaron en hacerse eco de los rumores, publicando artículos y entrevistas que alimentaban aún más la especulación. Y fue en este contexto, con Erkenci en pleno apogeo, cuando Francesca entró en escena. La serie, con su éxito arrollado, había catapultado a Demet y Can a la fama,
y la atención mediática que recibían era abrumadora. En medio de este torbellino, la presencia de Francesca, la novia de Can, se convirtió en un factor a considerar. Francesca en ese momento era la novia oficial de Can Yaman. Obviamente la situación no era fácil para ella. Ver a su novio interactuando diariamente con Demet, rodando escenas románticas y con una química tan palpable, debía ser complicado. La exposición constante de Can con Demet, las escenas románticas y la evidente química entre ellos debieron ser un desafío para Francesca. La dificultad de lidiar con la atención mediática, los comentarios de los fans y la constante especulación sobre la relación de Can y Demet, seguramente la pusieron en una situación incómoda. Y es aquí donde empezamos a entrever el posible origen de la supuesta pelea. Los medios turcos y los aficionados comenzaron a hablar de celos por parte de Francesca, de indirectas en redes sociales y de una tensión palpable en algunos eventos y encuentros públicos. La prensa turca, conocida por su afán de sensacionalismo, no tardó en especular sobre la supuesta rivalidad entre Demet y Francesca. Los medios se enfocaron en los detalles, analizando cada mirada, cada comentario y cada gesto, para alimentar la narrativa de la pelea y generar más interés en la serie y en sus protagonistas. ¿Pero cuál fue el detonante? ¿Qué causó el enfrentamiento directo? Bueno, aquí es donde entramos en terreno especulativo porque, como ya les dije, nunca hubo una confirmación oficial de una pelea. Sin embargo, hay varias versiones que circulan, y todas ellas apuntan a la misma dirección: la competitividad y los celos, reales o percibidos. Una de las versiones más populares sugiere que la pelea se produjo durante la promoción de Erkencikus. A medida que la serie ganaba popularidad, se organizaron eventos, entrevistas y sesiones fotográficas para promocionar la producción y a sus protagonistas. Se rumorea que Francesca, molesta por la atención mediática que Demet y Can estaban recibiendo como pareja, intentó opacar a la actriz turca en algún evento o entrevista. En medio de este torbellino mediático, los eventos promocionales se convirtieron en escenarios propicios para la especulación y la tensión. La atención de los medios y de los fans estaba centrada en Demet y Can, lo que, según algunas versiones, generó incomodidad y frustración en Francesca. Se dice que hubo cruces de miradas, comentarios sarcásticos y situaciones incómodas que terminaron por generar tensión entre las dos mujeres. Algunos testigos informaron sobre actitudes hostiles y momentos tensos en los que la rivalidad entre las dos mujeres se hizo evidente. Otra versión, más audaz, apunta a una supuesta infidelidad por parte de Can Yaman. Los rumores sugieren que Can y Demet sí tuvieron un romance o al menos, una relación más allá de la amistad, durante el rodaje de la serie. Esta versión, aunque nunca confirmada, alimentó la especulación y el morbo de los fans, quienes buscaban desesperadamente evidencia que corroborara la teoría. Francesca, al enterarse de esta situación, habría estallado y habría tenido un enfrentamiento directo con Demet. Esta versión es la más polémica y, por lo tanto, la que más ha alimentado el morbo de los fans. La supuesta infidelidad, de ser cierta, habría sido el detonante de la pelea. La traición de la confianza, el engaño y la ruptura de la relación serían las causas del enfrentamiento directo entre Francesca y Demet. Este escenario, aunque especulativo, ha alimentado la imaginación de los fans y ha generado un gran interés en el tema. Además, no podemos olvidar el factor de la prensa. Los medios turcos son muy dados a crear historias y exagerar situaciones para generar interés y aumentar las audiencias. La prensa, con su afán de sensacionalismo, podría haber amplificado los rumores y las tensiones, exagerando situaciones y creando una narrativa que atrajo a más espectadores. Es posible que los rumores sobre la supuesta pelea entre Demet y Francesca hayan sido en parte fabricados o magnificados por los medios, para generar más controversia en torno a la serie y a sus protagonistas. La manipulación de la información y la exageración de los detalles son tácticas comunes en la industria del entretenimiento, y la supuesta pelea entre Demet y Francesca podría ser un ejemplo de ello. Lo cierto es que, independientemente de lo que haya pasado, la tensión entre Demet y Francesca parece ser una realidad. Aunque nunca se han pronunciado públicamente sobre el tema, algunos gestos y comentarios en redes sociales sugieren que no existe una buena relación entre ellas. Las redes sociales, con sus mensajes indirectos y sus comentarios encriptados, se convirtieron en un campo de batalla en el que las dos mujeres, aparentemente, se lanzaban indirectas y dardos envenenados. Por ejemplo, en alguna ocasión, Francesca ha compartido mensajes indirectos que parecían alud ir a Demet y viceversa.
Estos mensajes, aunque ambiguos, alimentaron la especulación y confirmaron, en cierta medida, la existencia de la tensión entre ambas. En resumen, la supuesta pelea entre Demet Özdemir y Francesca, la exnovia de Can Yaman, es un tema que sigue generando debate y especulaciones. Aunque no tenemos pruebas definitivas de que haya existido un enfrentamiento directo, las pistas y los rumores sugieren que la tensión entre ellas fue real, alimentada por los celos, la competitividad y posiblemente por una supuesta relación entre Demet y Can. La ambigüedad de la situación, la falta de confirmaciones oficiales y la constante especulación de los medios han contribuido a mantener el misterio y el interés en el tema. Pero, ¿qué ha pasado con todo esto en la actualidad? ¿Cómo están las cosas ahora? Bueno, después de Erkenci, tanto Demet como Can han seguido sus carreras profesionales con éxito, protagonizando nuevas series y películas. Can Yaman, como ya saben, ha conquistado el mercado internacional, participando en producciones italianas y generando un gran revuelo en diferentes países. Su éxito internacional, que comenzó con Erkenci, ha seguido creciendo, y Can se ha convertido en un actor de renombre en varios países. Su atractivo físico, su carisma y su talento le han abierto las puertas del mundo del entretenimiento y le han permitido consolidar su carrera a nivel global. Demet, por su parte, continúa siendo una de las actrices más solicitadas en Turquía, con una sólida base de seguidores y una carrera en constante ascenso. Su versatilidad, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Demet sigue cosechando éxitos y demostrando su talento en cada proyecto que emprende. En cuanto a Francesca, se mantiene alejada del foco mediático. No es una figura pública como tal, por lo que su vida personal se mantiene más privada. Su decisión de alejarse de la atención mediática ha alimentado aún más la especulación sobre su relación con Can y su posible vínculo con Demet. Sin embargo, no cabe duda de que sigue de cerca la carrera de Can Yaman y posiblemente también la de Demet Özdemir. Su discreción y su distancia de los focos mediáticos contrastan con la exposición de los actores, y su presencia, aunque indirecta, sigue siendo relevante en la historia. En los últimos años no ha habido nuevos rumores sobre un enfrentamiento directo entre Demet y Francesca. Es posible que con el tiempo la tensión entre ellas se haya disipado o que simplemente hayan decidido ignorarse mutuamente. O quizás simplemente han aprendido a lidiar con la situación y a evitarse. La madurez y el paso del tiempo podrían haber atenuado la tensión entre las dos mujeres, quienes, posiblemente, han decidido dejar atrás el pasado y enfocarse en sus propias vidas y carreras. La ausencia de nuevos rumores sugiere que la situación se ha calmado, y que las dos mujeres han optado por tomar caminos separados. Lo que sí es cierto es que la supuesta pelea entre Demet Özdemir y Francesca, la ex de Can Yaman, es un claro ejemplo de cómo los romances y los conflictos en el mundo del espectáculo pueden generar mucha curiosidad y debate entre los fans. La historia de la supuesta pelea, con sus rumores, especulaciones y versiones contradictorias, ha generado un gran interés y ha alimentado la curiosidad de los fans, quienes buscan constantemente información y detalles sobre el tema. Es un tema que, a pesar de no estar confirmado al 100%, sigue siendo relevante y nos da pie a analizar las dinámicas de poder, los celos y la competitividad en la industria del entretenimiento. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la vida de los famosos no siempre es tan glamurosa como parece. Detrás de las cámaras, en los sets de rodaje y en los eventos públicos, pueden existir tensiones y conflictos que a veces escapan al control de los propios protagonistas. La presión mediática, la competencia profesional y las complejas dinámicas personales pueden generar situaciones difíciles de manejar. En segundo lugar, que los rumores y las especulaciones en el mundo del espectáculo son inevitables. Los medios de comunicación y los fans siempre están ávidos de información y, en ocasiones, pueden exagerar o incluso inventar historias para generar interés. La exageración de los detalles y la creación de historias sensacionalistas son estrategias comunes en la industria del entretenimiento. En tercer lugar, que la química entre los actores en pantalla no siempre se traduce en una relación romántica en la vida real. Aunque la conexión entre Demet y Can en Erkenci fue evidente, la realidad es que nunca confirmaron que tuvieran una relación fuera de la ficción. La química en pantalla puede ser producto del talento actoral y de la creación de personajes, y no necesariamente implica una relación romántica en la vida real. Y por último, que en el mundo del espectáculo, la competencia y los celos son moneda corriente.
Es comprensible que las parejas de los actores se sientan inseguras ante la cercanía y la química que existe entre los protagonistas de una serie o película. La exposición mediática, la atención de los fans y la constante especulación sobre la relación de los actores pueden generar tensiones en las relaciones personales. En definitiva, la supuesta pelea entre Demet Özdemir y Francesca es un tema fascinante que nos permite adentrarnos en los entresijos del mundo del espectáculo turco y analizar las complejidades de las relaciones entre las celebridades. La falta de confirmaciones oficiales, las múltiples versiones y la constante especulación de los medios han contribuido a mantener el misterio y el interés en el tema. Y aunque no tengamos todas las respuestas, el simple hecho de analizar y debatir este tipo de temas es parte de la diversión. El análisis de la supuesta pelea nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la presión mediática, la competitividad y los celos en el mundo del espectáculo. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta pelea entre Demet Özdemir y Francesca. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que realmente hubo una pelea? ¿Por qué creen que se pelearon? ¿Creen que hubo una relación entre Demet y Can? ¿Cuál creen que es la verdad detrás de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial, así que no duden en compartir sus opiniones y especulaciones sobre el tema. Y no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Compartir el vídeo, dar me gusta y suscribirse al canal son las mejores maneras de apoyar mi trabajo y ayudar a que este canal siga creciendo. Gracias por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Gracias por verme y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.